El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderada. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Contiene lengua de señas colombiana y subtítulos de apoyo o closed caption. Con sus protagonistas. El presidente Gustavo Petro anunció nuevas medidas económicas tras la reciente subida de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Además, anunció que presentará una nueva ley de financiamiento. El Tribunal Administrativo del Atlántico abrió un incidente de desacato por presuntos incumplimientos en el cierre del antiguo Puente Pumarejo. Ordenaron arresto contra el rector encargado de la Universidad del Atlántico por desacato. La Procuraduría General encendió las alarmas ante presuntas inconsistencias en la gestión de la Corpomac relacionadas con la suspensión del servicio de ferry en el municipio de Salamina. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por vencimiento de términos en el proceso relacionado con el caso de la UNGRI. Junior hace su debut en Copa Libertadores ante el favorito Palmeiras en el Estadio Jaime Morón de Cartagena. Barranquilla celebró su cumpleaños en el Malecón de Rebol y se prepara para un concierto gratuito en honor a sus 213 años. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista en directo desde Barranquilla. Soy Manuela López y los estaré acompañando en esta hora de noticias. El presidente Gustavo Petro en la locución presidencial anunció nuevas medidas económicas tras la reciente subida de tasas de interés por parte del Banco de la República en medio del creciente choque entre el gobierno y el emisor. Durante su intervención, el mandatario confirmó la implementación de subsidios a fertilizantes y líneas de crédito con tasas compensadas, con el objetivo de aliviar la carga financiera sobre sectores productivos, especialmente el agro. Lo que debería hacerse es que el Banco de la República baje la tasa de interés. Como he dicho, la mayoría de su junta es de la oposición, una hija de una jefa de campaña, hoy actuando de grupos de oposición, es la que determina el voto, no que sea ella la mayoría, sino que hace uno más y ahí es que construye la mayoría. El mandatario también planteó la necesidad de avanzar en una nueva reforma tributaria y no descartó la posibilidad de decretar una emergencia económica con el fin de adoptar medidas adicionales que permitan dinamizar la economía y enfrentar los efectos de la política monetaria restrictiva. Para que entre en discusión de nuevo por tercera vez un proyecto de ley de financiación en las comisiones del Congreso de la República, si este Congreso no aprueba, el que sigue. Y si es necesario, decretamos una nueva emergencia económica en Colombia. Además, el mandatario hizo énfasis en la necesidad de reactivar la economía a través del crédito productivo, fortalecer el sector agrícola y reducir la dependencia de factores externos en medio de un entorno de incertidumbre económica. Bancoldes, Grupo Bicentenario, ministro de Hacienda, aquí presente y está bajo su responsabilidad, debe iniciar el crédito subsidiado a la pequeña, mediana industria urbana, el Banco Agrario se encarga de la rural, que ordenó el presidente. Las medidas anunciadas se dan en medio de un contexto de tensión entre el gobierno y el Banco de la República, mientras analistas advierten que el impacto de estas propuestas dependerá de su ejecución y de la sostenibilidad fiscal en el corto y mediano plazo. Frente a este panorama, distintos sectores políticos ya han comenzado a pronunciarse. Desde la oposición, el Partido Conservador Colombiano rechazó la iniciativa, calificándolo como una medida que aumentaría la carga tributaria sobre familias, mientras que el congresista Julio César Triana cuestionó la necesidad de una nueva reforma y advirtió sobre el uso de figuras como la emergencia económica. El Partido Conservador rechaza la nueva reforma tributaria anunciada por el gobierno. No se trata de una política responsable para financiar el desarrollo del país, sino una maniobra destinada a poner más impuestos a las familias con claros fines electorales en un momento de urgencias políticas que el gobierno no logra disimular. Señor presidente, si su gobierno fuera responsable con el manejo de las finanzas públicas y no hubieran desaparecido recursos con corrupción o con contratación masiva, hoy no tendrían la necesidad de presentar otra reforma tributaria. El Tribunal Administrativo del Atlántico abrió un incidente de desacato por presuntos incumplimientos en el cierre del antiguo Puente Pumarejo. La decisión cobija al Invías y al Ministerio de Transporte por no acatar plenamente la medida cautelar que desde octubre de 2025 ordena el cerramiento total de la estructura por su deterioro. El tribunal dio un plazo de 48 horas a varios funcionarios para que informen las acciones adoptadas, mientras persisten las preocupaciones por el uso del puente pese al riesgo que representa para la comunidad. Realmente importante
es que se haga la deconstrucción o demolición del antiguo puente Pumarejo. Esto se ha definido, esto se ha estudiado, se sabe perfectamente cuánto es el valor o cuánto cuesta esta deconstrucción y la forma como se debe hacer. Aunque las entidades aseguran que han realizado señalización y coordinaciones con autoridades locales, el proceso busca establecer si estas medidas han sido suficientes para evitar el tránsito peatonal y vehicular. El caso sigue en evaluación por parte del tribunal, que determinará si hubo desacato y posibles responsabilidades. El juzgado tercero promiscuo municipal de Puerto Colombia dictó una medida de arresto temporal contra el rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, tras determinar que incurrió en desacato a un fallo de tutela. La decisión judicial se origina en el cumplimiento de la orden que disponía el reintegro de Álvaro González como vicerrector de Bienestar Universitario. En ese sentido, el juez David Andrés Arboleda determinó imponer a Castillo Pacheco una sanción de 1 día de arresto, además del pago de una multa equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, al evidenciar que el plazo otorgado para cumplir la orden se venció sin que se acreditara su acatamiento. Se deja expresa constancia de que se declara el incumplimiento en cabeza del rector representante legal de la Universidad del Atlántico, señor Rafael Ángel Castillo Pacheco, por ser la persona a quien se le dio la orden en el fallo de tutela. En consecuencia, se le impondrá como sanción de arresto de 1 día y una multa proporcional, teniendo en cuenta el criterio ordenado por el superior jerárquico en asuntos similares, en los que por cada día de arresto se impone multa por un salario mínimo mensual vigente, equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Esto es la suma de 1.750.905 pesos. En el documento también se señala que la Universidad del Atlántico aseguró haber adelantado acciones para cumplir con el fallo de tutela, entre ellas el proceso institucional orientado a la creación de una nueva vicerrectoría de regionalización y desarrollo territorial. El fallo precisa que el accionante fue notificado de la resolución emitida en el cumplimiento del fallo y decidió desistir de los recursos y solicitudes de aclaración, lo que permitió que el acto quedara en firme de manera inmediata, reiterando además su petición de reintegro con base en esto. La universidad además sostiene que ha venido adelantando acciones efectivas y continúa orientando a dar cumplimiento a la orden judicial. La Policía Nacional, en el marco de la ofensiva que se viene desarrollando para contrarrestar el delito en Barranquilla y su área metropolitana, logró la captura mediante orden judicial de alias Kelvin, presunto dinamizador del componente criminal focalizado del Ejército Gaitanista de Colombia. El capturado, perteneciente a la subestructura Carlos Daniel Fulaye Vargas, fue acusado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir. De acuerdo con las investigaciones, este individuo de 26 años de edad sería el encargado de dinamizar actividades delictivas como homicidios y extorsiones, con incidencia en los municipios de Baranoa y en la zona oriental del departamento del Atlántico, especialmente en Sabana Grande, Santo Tomás y Palmar de Valera. El teniente coronel Edgar Andrés Narváez Solarte, comandante del operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, confirmó que en la captura de alias Kelvin le encontraron varios antecedentes. Esta persona sería el dinamizador de homicidios selectivos y extorsiones a comerciantes. Es importante resaltar que cuenta con 4 anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, concierto para delinquir con fines de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y cohecho. La Policía Nacional continúa dando importantes resultados en el área metropolitana de Barranquilla contra las estructuras criminales que afectan la convivencia y seguridad ciudadana. Con esta captura se logró una afectación a esta estructura criminal, la cual venía generando afectaciones a la seguridad y la convivencia en estas zonas del departamento. El procedimiento de captura se llevó a cabo a la altura de la sexta entrada del municipio de Malambo, en momentos en que uniformados adelantaban actividades de registro a personas y solicitud de antecedentes, estrategias que se vienen ejecutando de manera permanente para prevenir y contrarrestar el delito. En operativos de la Policía del Magdalena en contra del Clan del Golfo se logró la captura de 8 personas en varios municipios del Magdalena. En una ofensiva contra las estructuras criminales que operan en los municipios de Aracataca, Tenerife, Chibolo, Fundación y Cerro de San Antonio del departamento del Magdalena, la Policía Nacional realizó la captura de 8 personas, 4 de ellas señaladas de pertenecer al grupo armado organizado Clan del Golfo, y la incautación de armas de fuego. Estas operaciones fueron desarrolladas de manera simultánea. Como resultado de estas operaciones se logró la incautación de 5 armas de fuego y la judicialización de los capturados por los delitos de homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes, hurto, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego,
entre otros. Los capturados tienen una amplia trayectoria criminal dedicados a delitos como homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes, hurto y porte ilegal de armas. Entre los capturados se destaca la captura de alias Mongi en el municipio de Aracataca, quien presenta una trayectoria criminal de más de 4 años y anotaciones judiciales por homicidio, porte ilegal de armas y hurto, siendo sorprendido en flagrancia portando un arma de fuego. Asimismo fue capturado alias Saya, con cerca de 6 años de actividad criminal en el municipio del Retén. De acuerdo a la información aportada, estas operaciones también permitieron prevenir un hecho que pudo tener graves consecuencias. Alias Héctor fue sorprendido transportando un artefacto explosivo improvisado con sistema de activación mediante mecha, lo que según las autoridades evitó un posible atentado contra la comunidad. Con estas acciones, la policía busca contrarrestar las organizaciones criminales que continúan afectando la seguridad en la región. Desiret Pérez, Noticentro 1 Televista. La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas ante presuntas inconsistencias en la gestión de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena relacionadas con la suspensión del servicio de ferry en el municipio de Salamina. Esta situación genera preocupación por el impacto en la movilidad y la conectividad de la zona. Según la entidad, se habrían detectado presuntas fallas y falta de diligencia por parte de funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Magdalena en el manejo del proceso sancionatorio contra las empresas operadoras del servicio de ferry, así como en el trámite del permiso de ocupación transitoria del cauce del río Magdalena. La suspensión del ferry adoptada como medida preventiva desde agosto de 2025 por la falta de permisos ambientales ha afectado directamente a más de 60.000 personas que dependen de este medio de transporte para su movilidad, acceso a servicios de salud y abastecimiento de alimentos en municipios como Salamina, Pibijay y El Piñón en el departamento de Magdalena. Entre los principales hallazgos, el ente de control advierte posibles inconsistencias administrativas, como la modificación sin justificación del objeto de un permiso ambiental solicitado por una de las empresas, además de debilidades en la sustentación técnica para negar dicha autorización. El organismo de control hizo un llamado a las autoridades para avanzar en soluciones que permitan restablecer el servicio de ferry en condiciones ambientales sostenibles, garantizando la protección del ecosistema del río Magdalena y los derechos de la comunidad que depende de esta conexión esencial. En desarrollo de planes contra los delitos de impacto en Cartagena, la Policía Nacional logró capturar a alias El Cucho en la terminal de transporte luego de haber reclamado una encomienda que contenía 4.000 dosis de marihuana. Durante el procedimiento fue capturado alias El Cucho, de 77 años, quien al notar la presencia policial se tornó nervioso y sospechoso intentando evadir los controles de seguridad. Al ser interceptado por los uniformados y practicarle un registro, se le halló un recipiente con 8 paquetes transparentes sellados al vacío, que en su interior contenía más de 4.000 dosis de marihuana. Es de resaltar que alias El Cucho, originario de Cali, cuenta con 5 anotaciones judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes. El brigadier general Yerbel Yacid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, explicó que al capturado le dan instrucciones para recoger la mercancía. Es una persona con más de 76 años de edad, con 5 antecedentes, procesos judiciales por este tipo de actividades, tráfico de estupefacientes, y todo indica que está siendo instrumentalizado por su avanzada edad por un grupo delincuencial que aún no podemos determinar. Lo envía a que reciba encomiendas en diferentes empresas que se dedican al transporte de estos elementos. Las autoridades también informaron que en lo que va del año, la policía ha capturado a 1.055 personas por tráfico de drogas y han incautado más de 500 kilos de estupefacientes entre marihuana, base de cocaína, bazuco, cocaína y tusi. Los elementos incautados y el capturado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial. 3 personas fueron capturadas y 211.000 unidades de medicamentos ilegales incautados durante operativos adelantados por la Policía Nacional a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera en Barranquilla. Las acciones desarrolladas en coordinación con la DIAN y la Fiscalía General de la Nación incluyeron diligencias de registro y allanamiento en la zona céntrica de la capital del Atlántico, donde fueron hallados medicamentos evaluados en cerca de los 3.926 millones.
En este mismo operativo fue desarticulada la organización criminal Contraste, señalada de comercializar medicamentos falsificados en la región Caribe. Según investigaciones, esta red obtenía productos de manera ilícita, los alteraba y los distribuía en droguerías, afectando la salud pública aproximadamente en 2.500 millones. El mayor John Freddy Rodríguez Etina, subdirector de gestión de la Dirección de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera, reafirmó que estas acciones se hacen con el objetivo de salvaguardar la salud de los ciudadanos. De acuerdo con las investigaciones adelantadas, esta organización delictiva obtenía de manera ilícita medicamentos de uso institucional. Adicionalmente, falsificaba y los distribuía para su comercialización en droguerías de la capital del país y la región Caribe. Con estas acciones buscamos salvaguardar la vida y la salud de los colombianos, garantizando que los medicamentos cumplan con los estándares de calidad. En medio del procedimiento se halló la mercancía utilizada en tratamientos de alto nivel y enfermedades de alto costo, así como fármacos de uso institucional. Por otra parte, las autoridades indicaron que ninguno de los productos cumple con los requisitos legales vigentes para su distribución, violando el artículo 374A del Código Penal colombiano. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a comprar medicamentos únicamente establecidos y autorizados, a denunciar también cualquier irregularidad a través de la línea de anticontrabando. Cambiando de tema, Ecuador envió una carta de protesta a la Cancillería de Colombia tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Jorge Glass. El país vecino rechazó que se le califique como preso político. La Cancillería de Ecuador envió una nota diplomática de protesta al gobierno colombiano luego de que el presidente Gustavo Petro calificara como preso político al ex vicepresidente Jorge Glass. El gobierno ecuatoriano rechazó estas declaraciones y defendió la independencia de su sistema judicial, asegurando que Glass fue condenado por delitos de corrupción y no por motivos políticos. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana recuerda que, a diferencia de lo que sostiene el jefe de Estado colombiano, el ciudadano en mención no es un perseguido político, sino un sentenciado por la justicia ecuatoriana tras procesos legítimos por delitos de asociación ilícita, además de enfrentar procesos por peculado. La nota también señala que las declaraciones podrían deteriorar las relaciones diplomáticas entre ambos países en medio de un contexto de tensiones recientes en la región. Las falsas declaraciones formuladas por el presidente Gustavo Petro solo contribuyen a deteriorar el estado de las relaciones diplomáticas, distrayendo la atención de los desafíos comunes que enfrentan ambas naciones. Ecuador reiteró que el caso de Jorge Glass corresponde exclusivamente a decisiones judiciales internas y no a persecuciones políticas. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Protege tus aplicaciones y crece en la nube IFX. Seguridad y escalabilidad para tu negocio. Visita www.ifxnetworks.com. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con la información de la región, avanza en un 40% la planta de energía solar para garantizar el funcionamiento de los acueductos de 3 corregimientos de San Pedro y Ovejas en los Montes de María, en el departamento de Sucre. Rodrigo Ruz nos tiene todos los detalles. Sí, buenas tardes. Para las comunidades beneficiarias de Canutalito, San Mateo y Rancho Largo, representa una mejora en su calidad de vida y el acceso permanente al agua potable, permitiendo que la economía de estas comunidades mejore, porque tener una planta de energía solar con inyección a la red les dará mayor estabilidad en el suministro de agua potable. Nos sorprendió la Secretaría de Minas y Energía
ya que como todos sabemos, iniciamos un proyecto de una planta fotovoltaica, nos va a ayudar a que nuestra economía mejore. Sí, muy alegre, muy contento por esta nueva etapa de este proyecto que nos va a ayudar mucho a la comunidad de Canuntalito, que nos está asfixiando mucho el pago del recibo de la luz, y con esto ya vamos a mejorar esta situación. El abastecimiento del servicio de agua a las comunidades rurales de estos corregimientos de los Montes de María estarían enfocadas hacia la transición de la energía fotovoltaica, siendo este un compromiso de la administración departamental, los municipios de Ovejas y San Pedro. El proyecto actualmente tiene más del 40% de avance en su ejecución. Desde el municipio de San Pedro y desde el municipio de Ovejas estamos haciendo un recorrido para verificar los avances del proyecto de energía solar para los acueductos comunitarios, esos acueductos que tanto padecen los altos costos de la energía eléctrica. Muy pronto entraremos en la etapa final, en la etapa de los equipos internos, de todo el cableado que hace falta para poner a funcionar estos paneles y que las comunidades vean garantizado el servicio del agua potable. Desde Cincelejo, informó Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Gracias, Rodrigo. El presidente Gustavo Petro desarrolla esta tarde en su tierra Ciénaga de Oro una agenda que la encabeza la entrega de la sede del SENA. Allí está nuestro corresponsal, Saúl Amador. Muchas gracias. Les cuento que hay expectativa frente a la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, en la tarde de este miércoles 8 del mes de abril. La llegada se ha previsto entre las 4 o 5 de la tarde. Sin embargo, desde ya está la avanzada, está el personal de diferentes regiones del departamento de Córdoba, inclusive organizaciones campesinas que generan también expectativas, teniendo en cuenta que el presidente va a hacer anuncios importantes en cuanto a la entrega de tierras. La sede del SENA se convierte en la prioridad del mandatario de los colombianos en la tarde de hoy. Es una sede que beneficiará a más de 15.000 jóvenes, no solamente de Ciénaga, sino de otros municipios como San Andrés, al igual que Tuchín y el municipio de Chimá. También se incluyen algunos programas de formaciones para jóvenes de escasos recursos económicos de municipios como Sagún, en la sabana del departamento de Córdoba. Duró cerca de 3 años el proceso de construcción de esta sede del SENA aquí en el municipio de Ciénaga. Pero también es cierto que despierta expectativa la visita del presidente Gustavo Petro a su región, a la tierra que lo vio nacer, sobre temas trascendentales. Uno de ellos tiene que ver con la determinación tomada frente a la red de droguerías La Rebaja, que será manejada por parte del gobierno nacional. Estas droguerías serán epicentro de la entrega de medicamentos dentro de los programas de salud por parte del gobierno nacional. Hay presencia de organizaciones campesinas, teniendo en cuenta que el presidente Gustavo Petro también hará anuncios acerca de la entrega de nuevas tierras en el departamento de Córdoba, al igual que el departamento de Sucre. La expectativa se centra, señores, en la tierra que vio nacer al que es hoy presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego. Desde Ciénaga, Córdoba, Saúl Amador Barreto para Noticentro 1 Televista. Gracias, Saúl. La Gobernación de Córdoba anunció la asignación de 50 nuevas plazas docentes mediante un proceso transparente y fundamentado en el mérito, garantizando así igualdad de oportunidades para los aspirantes. La selección se realizó a partir del banco de docentes previamente habilitados por el sistema Maestros del Ministerio de Educación Nacional. Garantizando un proceso transparente, los docentes participantes destacaron la claridad y legitimidad del procedimiento, resaltando que este tipo de iniciativas fortalecen la confianza en las instituciones y dignifican la labor educativa. Fui preseleccionado a través de la plataforma Sistema Maestro para la vacante definitiva de la institución educativa Cadillo Canalete. Y definitivamente el único intermediario fue mi Dios, que me permitió ocupar esta vacante de una manera pues sencilla, rápida, sin ningún costo pues y muy fácil. Tras este proceso, los docentes manifestaron sentirse satisfechos y confiados, resaltando la transparencia y organización con la que se desarrolló la selección. Muchos coincidieron en que se trató de una experiencia clara y justa que fortalece la credibilidad en las instituciones y motiva a seguir aportando a la educación del departamento. Me presenté al programa Sistema Maestro y gracias a Dios tuve el puntaje necesario y revisado los papeles, puedo ser seleccionado para seguir laborando en el municipio de Purísima
en la institución educativa Los Corrales, sede central. Con esta asignación se ratifica el compromiso y fortalecimiento del sector educativo, promoviendo procesos transparentes y equitativos que aportan a la calidad de la enseñanza y aseguran la continuidad en la formación de niños, niñas y jóvenes. En Soledad, la educación da un paso firme hacia la transformación digital con la entrega de 193 tablets a estudiantes como parte de una estrategia que busca cerrar la brecha tecnológica en las aulas. Esta iniciativa, denominada Soledad Educa Digital, beneficiará a jóvenes de 10º grado en 21 instituciones educativas oficiales, facilitando el acceso a herramientas que fortalecen el aprendizaje y las competencias digitales. Con esta apuesta, el municipio le sigue apostando a una educación más moderna, inclusiva y conectada con las necesidades del presente. La vamos a entregar para completar todos los estudiantes de 10º grado. Por normativa son los estudiantes de 10º grado. Los estudiantes de 10º grado son los que se tienen que preparar, porque como decía Lorena, esto tiene unas APP instaladas para ustedes poder reforzar inglés, reforzar español, reforzar sociales. Tiene diferentes juegos también que interactúan con su familia. Pero ¿saben lo que más me encanta de esta herramienta tecnológica? Que tiene unas APP que siempre he venido yo luchando para que no se pierdan los valores en nuestra Soledad. Durante el acto de entrega, la alcaldesa Alcira Sandoval destacó el impacto transformador de esta apuesta educativa, asegurando que la educación es clave para cambiar vidas, familias y sociedades. Además, hizo un llamado a los estudiantes a seguir preparándose y a usar estas herramientas con responsabilidad, recordando que el municipio busca mejorar sus resultados académicos y avanzar en el ranking educativo nacional. La mandataria también expresó que esta iniciativa no solo entrega tecnología, sino oportunidades con el objetivo de que más jóvenes puedan convertirse en profesionales. La entrega de estos dispositivos fue recibida con entusiasmo por la comunidad educativa, teniendo en cuenta una educación más incluyente e innovadora. La presencia de Juliana Guerrero en una sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar generó controversia en medio del proceso judicial que enfrenta. En video se observa a Guerrero participando en el Consejo Superior Universitario, donde se aprobó la personería jurídica de una sede en la Jagua de Virico. Durante la sesión, la joven intervino en representación del gobierno nacional, lo que desató cuestionamientos. En medio de su intervención, la joven aseguró que el proyecto educativo responde a un compromiso del gobierno nacional, insistiendo en la necesidad de consolidar la sede universitaria en el municipio del Cesar. Por parte del gobierno nacional vamos a aclarar todas las preguntas que están dejando en constancia los compañeros consejeros, pero tengan la tranquilidad que el gobierno del señor presidente Gustavo Petro es un gobierno que tiene palabra y que va a cumplir los compromisos financieros para que la sede se sostenga en el tiempo. Muchas gracias. Guerrero es investigada por presuntamente registrar títulos falsos en el sistema público. Su reaparición ocurre días después de asistir a una audiencia ante un juzgado en Bogotá, luego de no presentarse inicialmente alegando falta de defensa jurídica. El caso continúa en manos de la justicia, mientras su participación en este espacio académico sigue generando reacciones en distintos sectores. Acciones como las intervenciones de información, comunicación, educación y la implementación del plan escalonado de vacunación han permitido que Cartagena presente una reducción en los casos de dengue en un 46.6% en los casos. El informe entregado por la Alcaldía de Cartagena a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS indicó a la Semana Epidemiológica 10 del 2026, el distrito de Cartagena registró 1.891 casos de dengue frente a 3.543 casos del año anterior. Otra de las estrategias que han permitido este impacto positivo en el control del dengue es la implementación de la vacunación contra esta enfermedad, inicialmente a través del liderazgo del gobierno del alcalde Héctor Bypass, la ANDI, y posteriormente con la implementación del plan escalonado del Ministerio de Salud y Protección Social. Rafael Navarro España, director del DADIS, reafirmó que esta disminución se logró gracias a los seguimientos que han hecho en varias partes de la ciudad. Cartagena registra un descenso importante e histórico del dengue en la ciudad. Estamos hablando de un 46.6% de casos menos con relación a la misma semana epidemiológica del año inmediatamente anterior. En gran parte esto se debe a todas estas acciones que estamos haciendo en la comunidad, en los territorios, en compañía de todas las asociaciones de usuarios, de las más de 175 colegios impactados en comunidades, 87.000 personas ya intervenidas en lo que va corrido de este año. En cuanto a la estrategia de vacunación contra el dengue, se han aplicado 5.422 dosis en niños de 4 a 17 años. Desde la entidad se invita a los padres para proteger a los menores de 9 años con vacunación gratuita, que hace parte del plan escalado de vacunación contra el dengue, una estrategia liderada por el Ministerio de Salud.
Siguiendo con la información, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, insiste en la posibilidad de avanzar hacia una integración energética regional con Ecopetrol como actor clave en medio del debate sobre el futuro del sector y su expansión internacional. Desde el gobierno se ha planteado que Ecopetrol tiene el potencial de ampliar sus operaciones más allá del país, consolidando negocios en mercados como Estados Unidos y explorando oportunidades en países vecinos como Venezuela y Ecuador en una apuesta por fortalecer la seguridad energética regional. En ese sentido, se ha señalado que una mayor articulación entre Ecopetrol y su filial ISA podría convertirlas en plataformas estratégicas para el desarrollo de energías limpias en América Latina, impulsando proyectos de transmisión eléctrica e integración energética entre países. Ecopetrol e ISA Internacional Colombia, su filial, tiene el potencial de convertirse en grandes vehículos de energías limpias para la región. Incluso Ecopetrol podría evaluar una desinversión en ISA para promover un gran grupo de transición eléctrica latinoamericana y público junto a actores como EPM o el Grupo Energía. Esto permitirá aliviar deuda e impulsar apuestas estratégicas como el hidrógeno, el sustituto del gas en el futuro. De acuerdo con lo planteado, esta estrategia también abrirá la puerta a nuevas apuestas como el hidrógeno y la sustitución progresiva de combustibles fósiles en línea con los objetivos de transición energética del país. La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Rappi con una multa superior a los 4.000 millones de pesos por vulnerar los derechos de los consumidores e incumplir órdenes de la autoridad. La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una sanción a Rappi por un valor de 4.003 millones de pesos tras evidenciar múltiples fallas en la prestación del servicio y en la atención a los usuarios. Problemas en la calidad del servicio. La dirección evidenció la entrega de productos en mal estado, incompletos, equivocados o fuera del tiempo informado. Asimismo, se identificaron fallas en la calidad e idoneidad del sistema de atención de peticiones, quejas y reclamos, el cual no garantizó respuestas oportunas ni de fondo a los consumidores. En varios casos, las solicitudes no fueron recibidas, tramitadas o resueltas, pese a que los usuarios permanecían durante largos periodos en el chat. Además, el sistema dificultó la comunicación directa con agentes del servicio al cliente debido a demoras, bloqueos o la limitación de respuestas a mensajes automáticos del asistente virtual, lo que dejó insatisfechas las reclamaciones de los usuarios. La Superintendencia reiteró que las empresas deben garantizar la calidad del servicio y el respeto por los derechos de los usuarios, advirtiendo que este tipo de conductas afectan la confianza en el comercio digital. Por su parte, la decisión abre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en plataformas digitales en un contexto donde el comercio electrónico sigue creciendo en el país. Estos son los indicadores económicos del día de hoy. El dólar se cotiza en 3.641 pesos con 25 centavos. El euro se cotiza en 4.265 pesos con 77 centavos. El petróleo de referencia Brent se cotiza en 106 dólares con 86 centavos y el café colombiano se cotiza en 3 dólares con 33 centavos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, con lo mejor del deporte desde el Noticentro 1 Televista. Llegó el día de la apertura en Copa Libertadores para el Junior de Barranquilla. El tiburón, que será local en Cartagena, espera neutralizar el favoritismo del Palmeiras de Brasil. Juan Carlos Rebollo informa desde la Heroica. Carlos, Cartagena de Indias está metida en modo Copa Libertadores de América acompañando al Junior de Barranquilla. Esta será la segunda oportunidad que Junior juega acá en casa del estadio de fútbol de Jaime Morón, Copa Libertadores de América. Recordemos que en el año 2017 estuvo en la fase previa y que le ganó 1-0 al Atlético Tucumán. Fase previa de Copa Libertadores, pero terminó saliendo, no llegó a fase de grupo. Se enfrentará al Palmeiras de Brasil, uno de los equipos más afamados, más laureados y de mayor pedigrí de Sao Paulo, y que tiene a John Arias, un casi cartagenero, porque su familia reside aquí en la ciudad heroica. 10.000 abonados vendidos, todo el papel de norte, sur y oriental están vendidos. El estadio Jaime Morón tiene capacidad para 17.200 espectadores. La alcaldía de Cartagena, a través del IDER, le invirtió para este espectáculo de Copa Libertadores de América, hizo una inversión que supera los 5.000 millones de pesos, mejoró los camerinos especiales para Copa Libertadores de América de Junior y los que vengan de visitantes, nueva pantalla para el público, también las graderías se le hicieron algunos arreglos menores, la cancha en perfecto estado, los parqueaderos, tiene un estadio pequeño pero a todo dar.
a nivel internacional, el Junior, para su Copa Libertadores de América, y esperemos que gane al Palmeiras de Brasil y que la gente salga gozosa. Todo el Caribe colombiano con el Junior de Barranquilla en Copa Libertadores de América desde el estadio de fútbol Jaime Morón. Y yo estoy con un marco excepcional, el Castillo de San Felipe, que representa a la ciudad de Cartagena. Soy Juan Carlos Rebollo para Noticentro 1 Televista. Y en el Suramericano Sub-17 de fútbol de Paraguay, Colombia logró su primer triunfo ante el combinado chileno. La selección Colombia Sub-17 consiguió su primera victoria en el Sudamericano tras vencer 1-0 a Chile en un partido discreto en cuanto a juego. Colombia tuvo el control del balón, pero le costó generar peligro. El encuentro parecía encaminado al empate, hasta que sobre el final del primer tiempo llegó la jugada clave. Un penal sobre Julio Sinisterra fue bien aprovechado por José Escorcia, que convirtió y le dio la ventaja a la tricolor antes del descanso. Para la segunda mitad del partido ganó intensidad. Chile salió a buscar el empate, mientras que Colombia intentó ampliar la diferencia, pero ambos arqueros fueron protagonistas evitando más goles. Con este resultado, Colombia suma su primera victoria y toma impulso en el campeonato, ubicándose en la pelea del grupo y preparándose para su próximo reto ante Uruguay. Un triunfo que, más allá del juego, devuelve confianza y mantiene viva la ilusión en el torneo. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Protege tus aplicaciones y crece en la nube IFX. Seguridad y escalabilidad para tu negocio. Visita www.ifxnetworks.com. Mami, ¿a ti por qué te gusta darme el pan Nueva York? Preciosa, porque es el único pan hecho con amor. Señor tendero, que su pan sea Nueva York. Nueva York, el pan hecho con amor. Desde la región del Caribe hasta el corazón de la nación, alzamos la voz y descubrimos la verdad en cada rincón. La política, economía y realidad del Caribe colombiano contada por los que saben. No solo son noticias, sino las vidas de un país fuerte, de un país libre. Conéctate con Noticentro 1 Televista, de lunes a viernes al mediodía, y únete a la región que inspira a Colombia. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Y en Liga de Campeones de Europa, el guajiro Luis Díaz sigue rompiendo mitos y marcando notable diferencia con el Bayern de Múnich, que impuso su autoridad ante el Real Madrid de visitante. Jorge Rivera, desde el viejo continente. Buenas tardes. Ambiente de clásico europeo. La capital española se paralizaba. En los alrededores del estadio se veía de todo en medio de la euforia de dos grandes aficiones. Era el choque oficial número 29 entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, que se medían este martes en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Ante más de 93.000 aficionados en las gradas y millones en el mundo que seguían la retransmisión en directo por televisión, en el Santiago Bernabéu rodaba el balón. Y hablamos de un duelo crucial en un objetivo común de ambos equipos en la temporada. El título de la Champions, el trofeo más codiciado del fútbol europeo. Como ya ocurriera esta temporada en el Parque de los Príncipes, donde el Bayern Múnich se le ganó 1-2 al Paris Saint-Germain, Luis Díaz abría la cuenta en el Santiago Bernabéu. Minuto 41 de la primera parte. El guajiro recibe en el área y a la salida del portero define abajo con calidad para poner en ventaja 0-1 al Bayern. Empezando la segunda parte, Harry Kane ampliaba la ventaja. Real Madrid, que se veía abajo en el marcador, reaccionaba. El atacante Kylian Mbappé, máximo anotador de la Champions, de momento, conseguía descontar. 1-2 a favor del Bayern. Terminó el clásico número 29 del fútbol europeo. Queda la vuelta, que será el próximo miércoles en el Allianz Arena, donde el Real Madrid intentará remontar la eliminatoria. En estos momentos
está a favor del conjunto alemán. Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid. Y bueno, pues con esa confianza en nuestros jugadores vamos a ir a Alemania. Yo de verdad que el que no crea se puede quedar aquí en Madrid, pero vamos a ir pues con todo a ganar en Múnich. Luego del encuentro también habló Lucho Díaz, que por cierto ha llegado a su gol número 5 en esta Champions y 23 de la temporada. Se hizo un gran partido. El Madrid sabíamos que era un equipo muy difícil y que acá en casa pues, es bastante difícil llevarse un buen resultado. Nada, feliz por poder ayudar al equipo, por marcar. Pero no todo es color de rosa para los intereses colombianos en estos cuartos de final de la Champions. En otro compromiso, el Sporting de Lisboa de Luis Suárez cayó en condición de local 0-1 ante el Arsenal de Inglaterra. Para colmo de males, Suárez vio la amarilla y se perderá la vuelta por acumulación de tarjetas. En todo caso, la eliminatoria está abierta. La Champions, que por cierto continúa este miércoles con los compromisos Barcelona, Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain, vigente campeón, Liverpool. Jorge Rivera, Noticentro 1, Televista. Y esto es todo en deportes desde el Noticentro 1 Televista. Permiso, buenas tardes. Cambiando de tema, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por vencimiento de términos en el proceso relacionado con el caso de la UNGRI. La decisión se tomó luego de que se superara el plazo legal para presentar el escrito de acusación. De acuerdo con la magistrada, la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación durante la misma diligencia en la que se solicitaba la libertad, cuando ya habían transcurrido más de 120 días desde la imputación. Este retraso fue determinante para que se configurara el vencimiento de términos. El punto de quiebre para efectos de considerar razonablemente que la Fiscalía presentaba el escrito de acusación antes de la audiencia o que interrumpe el término que establece el artículo 120 o cualquier 317, corrijo, de 120 días o cualquiera otra de sus disposiciones, es antes de que se instale la audiencia. Pero en el caso que nos convoque, insisto, incluso en el momento en el que la defensa elevó la solicitud, todavía ese escrito de acusación no se hubiera presentado. Según la defensa, el plazo para presentar la acusación había expirado antes de que la Fiscalía formalizara el documento, lo que evidenciaría una acusación tardía. Además, Carranza consideró que la medida de aseguramiento impuesta previamente fue excesiva, teniendo en cuenta la edad y condiciones de salud de Bonilla. Aquí lo que pasó, y se lo digo con toda la claridad y con el mayor respeto por la Fiscalía, es que intentan criminalizar las funciones de un ministro para tejer una historia que sirva en época de elecciones y atacar la reforma laboral. Porque aquí lo que están buscando es que logren llegar a una condena contra el ministro diciendo que se compró la gobernabilidad y que entonces así es que también tendría que acabarse la reforma laboral. El abogado también defendió que las conductas atribuidas al exministro corresponden a funciones propias de su cargo, como la gestión de proyectos y la participación en discusiones presupuestales. En esa línea, aseguró que se estaría intentando construir un caso de corrupción a partir de actuaciones que hacen parte de sus responsabilidades constitucionales. Porque ahí pasó algo raro. La regla en estos procesos siempre es la libertad. Y en el caso del doctor Bonilla, la Fiscalía pidió una medida de aseguramiento en el domicilio del doctor Bonilla por razones de salud, por su edad, más de 70 años de edad, por varias circunstancias. La Fiscalía consideró que lo apropiado, lo proporcional era una medida de aseguramiento domiciliaria, pero la magistrada decidió imponerle medida intramural con otros argumentos diferentes a los que había pedido la Fiscalía. Eso a nosotros nos parece desproporcionado, nos parece que fue un abuso, con el mayor respeto lo tenemos que decir. Desde el gobierno, el presidente Gustavo Petro sostuvo que se trató de una detención injusta y que la libertad permitirá al exministro defenderse sin restricciones. La razón es que, la que explicaba, la medida de aseguramiento para mantener su legalidad tiene que cumplir esos tres criterios: proporcionalidad, cumplir con unos fines constitucionales, que no vaya a haber fuga, que no haya posible reiteración, que no haya peligro para las víctimas. Eso se refiere a los fines constitucionales. Y que se respeten siempre los límites temporales. Y el código, entonces, entendiendo eso, hay un artículo en el que dice:
La Fiscalía tiene 120 días para radicar el escrito de acusación. Desde el gobierno, el presidente Gustavo Petro sostuvo que se trató de una detención injusta y que la libertad permitirá al exministro defenderse sin restricciones. Toda una justicia llega a su final. Tenían a un inocente preso arbitrariamente. Muy bien por Ricardo Bonilla, que se podrá defender en libertad. En la misma línea, la representante Lina María Garrido del partido Cambio Radical criticó la decisión y la calificó como un golpe a la justicia. Es un día triste para la justicia en Colombia. Dos protagonistas del megaescándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Riesgo de Desastre se han burlado de la ley. Interpol suspendió la circular roja contra Carlos Ramón González, quien fue director del DAPRE Colombia cuando se robaron la plata y a quien el gobierno de Gustavo Petro ayudó a fugar, y se otorgó libertad por vencimiento de términos a Ricardo Bonilla, quien siendo ministro de Hacienda ejecutó la orden. Ambos fueron nombrados por Petro y sus amigos personales. También señaló que otros hechos relacionados con el caso evidenciarían irregularidades en el manejo del escándalo. Continuando con más información, un nuevo choque se registró entre Paloma Valencia y Iván Cepeda en el Senado, esta vez por el caso de alias Calarcá, que desató un cruce de acusaciones y fuertes señalamientos entre ambos candidatos. El caso de alias Calarcá volvió a encender el debate político en el Congreso, luego de la suspensión de la orden de captura en su contra, una decisión que ha generado fuertes reacciones desde distintos sectores. El tema se ha convertido en un nuevo punto de confrontación entre oficialismo y oposición, especialmente por las implicaciones que tendría en el marco de la política de paz del gobierno. Durante una sesión en el Senado, el cruce más fuerte se dio entre los candidatos Paloma Valencia e Iván Cepeda, quienes protagonizaron un intenso intercambio de acusaciones. La candidata Valencia cuestionó duramente las decisiones alrededor del caso y las vinculó con presuntas precisiones de grupos ilegales en el escenario político. Y yo sí quiero dar una constancia, presidente, en torno a las declaraciones del ex senador y parte del pacto histórico Roy Barreras, donde está reconociendo que los grupos ilegales les están poniendo votos a punta de fusil en los territorios. Y que aquí le vienen levantando las órdenes de captura a los peores criminales de Colombia con propósitos electorales. Imagínese, senador Sammy, que el alcalde de Bogotá está protestando, porque él, todo el esfuerzo que tiene que hacer con la Policía Nacional para meter a los sicarios a la cárcel, y el gobierno acaba de levantarle la orden de captura a esos cabecillas. Tras estas declaraciones, la respuesta no se hizo esperar. El candidato del pacto histórico, Iván Cepeda, reaccionó elevando el tono del debate y cuestionando la autoridad moral de su contraparte para hacer ese tipo de señalamientos dentro del Congreso. Colombianos, un señor que vino aquí, lo recuerdo bien, que nos daba lecciones a todos los congresistas sobre qué es moral, qué es ética, cómo hay que actuar ante los jueces, hoy ya no está sentado aquí porque sencilla y llanamente fue condenado por ladrón de recursos de la paz. Y usted tiene la cara de venir aquí a cuestionarnos sobre ética. No tenga tanto descaro, le pido el favor. El enfrentamiento refleja la creciente tensión política alrededor de los procesos de negociación y las decisiones judiciales relacionadas con actores armados. El caso sigue generando divisiones y se perfila como un tema clave en el debate electoral. Ahora vamos con las noticias del mundo. En Medio Oriente, Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego temporal que permitió reabrir el estrecho de Hormuz en el espacio, y la misión Artemis II inició maniobras para ajustar su trayectoria de regreso a la Tierra tras salir de la órbita lunar. Estados Unidos e Irán alcanzaron un alto al fuego temporal que permitió reactivar el tránsito de buques por el estrecho de Hormuz, una ruta clave para el petróleo. Tras el anuncio se registraron los primeros cruces de embarcaciones, lo que alivió parcialmente la tensión en los mercados energéticos. Sin embargo, Israel aseguró que no se acogerá a la tregua en Líbano y mantendrá sus operaciones militares, dejando en evidencia la fragilidad del acuerdo.
La misión Artemis II inició una maniobra clave de corrección de trayectoria para garantizar su regreso seguro a la Tierra tras completar su paso por la órbita lunar. La cápsula Orión encendió sus motores para ajustar el ángulo de reentrada y asegurar el amerizaje en el Océano Pacífico en una fase crítica del viaje. La tripulación ya salió de la influencia gravitacional de la Luna y se dirige de regreso al planeta, culminando una misión histórica que busca sentar las bases para futuros alunizajes tripulados. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Si te preguntas por qué en Barranquilla pasan tantas cosas buenas, mírate al espejo y di, por mí, por mis vecinos, por los barranquilleros. Barranquilla es la ciudad modelo de Colombia. Con el pago oportuno de mi impuesto predial, hago posible que Barranquilla esté a otro nivel. Tú lo haces posible. Paga tu impuesto predial hasta el 29 de mayo con el 5% de descuento. Alcaldía de Barranquilla. El Caribe es la ventana de Colombia al mundo. Conéctate con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla estamos en directo. Soy Blanca Sánchez y los estaré acompañando durante la siguiente hora de noticias. Porque cada rincón del Caribe tiene algo que contar. Acompáñanos y descubre las noticias que hacen del Caribe un lugar extraordinario. Noticentro 1 Televista, el primer noticiero nacional emitido desde las regiones, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Vanessa Calderón y me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. Barranquilla celebró su cumpleaños en el Malecón de Rebolo y se prepara para un concierto en la Luna del Río que contará con una nómina artística de lujo. La celebración de los 213 años de Barranquilla inició desde el Malecón de Rebolo, donde el alcalde Alejandro Char compartió con la comunidad en una jornada que incluyó música, servicios sociales y actividades para los ciudadanos, marcando el inicio de la agenda conmemorativa en la ciudad. Muy felices de ser parte de esta Barranquilla, que vuelve con alegría, que vuelve con optimismo, que vuelve orgullosa su gente, sus jóvenes, sus generaciones venideras. Y bueno, y estar aquí en este espacio que fue nuestro gran mensaje una vez nos posesionamos, acabar con este basurero a cielo abierto que dividía, que no era solidario y que no se corresponde con una Barranquilla que está a otro nivel. Y Barranquilla se sigue preparando para seguir celebrando los 213 años con un gran concierto en el Gran Malecón del Río, específicamente en el sector de la Luna del Río, el próximo 18 de abril. Este evento se perfila como uno de los principales encuentros culturales del mes, reuniendo a miles de ciudadanos en torno a la música y a la identidad caribeña. La nómina artística estará encabezada por la costeña Aria Vega, quien le canta a Barranquilla y a sus raíces, junto a Luis Terlavoz, reconocido por sus temas al amor, Iván Villazón, uno de los grandes exponentes del vallenato romántico, Elder Dayan, heredero del legado musical vallenato, y Altafulla, quien pondrá el toque urbano y champetero a la noche. Más allá del espectáculo, el concierto hace parte de la agenda conmemorativa que exalta la cultura, el sentido de pertenencia y a la unión ciudadana. La celebración reafirma a Barranquilla como un escenario clave para los grandes eventos musicales del Caribe colombiano, donde la tradición y la modernidad se encuentran en una misma tarima. Muy bien, hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 Televista en directo desde Barranquilla. Feliz tarde. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.